vamos a hablar de ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan en una edición de IT Masters Review Update, en donde el equipo editorial de NetMedia nos reunimos para platicar, comentar, reír un poco acerca de lo que está sucediendo. Y como les dije, en esta ocasión, y como lo habrán visto desde el inicio del video, o en caso de que lo hayan visto en una pantalla con video, o si nos están escuchando a través de alguna plataforma de streaming, estaremos hablando de ciberseguridad, y para ello me acompaña Marisela Ochoa, reportera de IT Masters Mag. Hola Marisela. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo les va? Yo espero que a todos les vaya muy bien. Recordarles que si ustedes tienen algún comentario o quieren hacer alguna sugerencia, lo pueden hacer a través del hashtag ITMastersUpdate. Ahí estamos revisando cualquier comentario. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de ciberseguridad? Porque me parece que es el tema más importante o crítico que está sucediendo en las empresas. Tenemos N cantidad de ejemplos a nivel nacional, a nivel internacional, y cómo deben de prepararse o qué estamos viendo aquí en la fuente de tecnología. Pues un poquito de eso vamos a hablar. Marisela, platícanos, ¿por qué crees que ahora, y ahora sí que compártele al auditorio, por qué estamos hablando de ciberseguridad? ¿A qué conclusiones llegamos aquí en el equipo editorial que es tan importante hablar de este tema? Eh, Comentábamos hace un tiempo que cuando entrevistamos especialistas, la expresión que tienen entre ellos es: "No sabes cuándo te van a atacar". No es la pregunta: "¿Me van a atacar?". Te van a atacar seguro, no sabes el momento. Y es como un tema cotidiano, es, ¿cómo se dice? Siempre presente el ahora atacaron a tal banco o a tal entidad. A veces los mensajes de los atacantes suben de tono, como hace unos días en la zona del Pacífico, en uno de los estados más calientes del país, em, o un problema que se presenta por una denegación de servicio, como hablamos hace algunas emisiones, en un fabricante, y resulta que afecta a los aeropuertos principalmente. Entonces, el tema es carnita, siempre. Claro, justamente digo, y ahora que ya estás tomando el tema así, pues nada más por hacer un pequeño listado, y digo pequeño listado porque cuando hablas con la gente de ciberseguridad, y Marisela y yo hemos estado, vaya que hablamos con gente de ciberseguridad, de empresas que se dedican a eso, o en propios CISOs y demás, la, la cantidad de empresas ciberatacadas es mucho mayor de los casos oficiales que sabemos o que hubo algún reconocimiento. Pero, pues se me antoja nada más mencionar dos, como lo decías, la página del SAT allá en Sinaloa, que ocurrió apenas hace unos días, en el que fueron hackeados y hubo un narcomensaje. Ahí a lo mejor hay hasta una mezcla de crimen, ¿no? Entre el crimen organizado, pues llamémoslo tradicional, pero no me gusta usar la palabra tradicional para hablar de crimen organizado, pero el de los cárteles ese, pero también ya el crimen organizado digital, ¿no? O los ciberdelincuentes, entonces ahí hay como una mezcla, pero también hemos hablado aquí en este espacio de lo que le ocurrió a Palacio de Hierro y que algunos dicen que ya se resolvió, otros hablas de manera interna y dices, no, pues todavía como que no quedó todo muy bien. Hablemos un poco de lo que ocurrió con Coppel este año y que por fin nos enteramos que se tardaron hasta 3 meses en recuperarse por completo. Eh, Recientemente a nivel internacional, lo de Fortinet, que también se vieron afectados y hay una vulneración. Y como ese, hay muchas más empresas de las que no sabemos, muchas más empresas también en México que menos sabemos porque no hay ningún tipo de, pues, regulación o de algún tipo de obligación que tengan las organizaciones para comunicarlo. Y justamente me voy a este último tema que menciono de no hay como de comunicarlo, no se comunica, no hay una obligación. En las últimas entrevistas que he hecho a especialistas de ciberseguridad, tengo siempre dos grandes preguntas que hago. Una, así como a manera de conclusión. Una, el ransomware, ¿lo pagan o no lo pagan? Y la verdad es que ahí las respuestas normalmente hay algunos que dicen, todos primero dicen no,
y luego dicen, no, pero, y la verdad es que ahí hay, ahora sí que hay una cantidad de variantes que pueden suceder respecto a lo del ransomware. Pero la otra opción, perdón, la otra pregunta que siempre hago es, ¿deberían las empresas o las organizaciones vulneradas eh, hacerlo público, notificarlo? Y ahí me parece que sí hay un consenso, pues entre todos los ciberespecialistas o todos los especialistas en ciberseguridad, y todos hablan de que la transparencia en ese tema es algo que necesitamos, no solamente para ellos, para todas las organizaciones de manera interna, sino también de manera externa. Te voy a hacer las dos preguntas, Marisela, tú que llevas ya un buen rato hablando de ciberseguridad, ¿qué opinas de estos dos temas? Uno, pagar el ransomware, y dos, si deben o no, yo sé que tú como periodista seguramente vas a decir, sí, que nos avisen cuando los hackearon, pero más allá de eso, ¿cuál es tu opinión respecto a si tienen o no que avisar de que fueron vulnerados? Porque a nadie le gusta reconocer sus equivocaciones o errores, ¿no? Claro. Me parece que en el tema de, sector financiero, sí hay una obligación ante la Comisión Nacional Bancaria de Bancario, Valores. sí, 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 pero o sea, hay muy pocas empresas en México, lo digo Sí, porque en Estados Unidos la legislación es distinta, pero aquí en México, a menos de que coticen en bolsa, de que sean públicas o algo así, fuera de eso, no hay muchas, no hay una obligación como tal de las empresas a reconocer que fueron vulneradas. pues no, porque es como una vergüenza, y ahí hablamos de un tema cultural. Hay, eh, por ejemplo, entre la comunidad israelí, a nivel formación, reconocer que tienes un error no te hace menos. Es, ok, hubo un error, síguele. Ahora hay que mejorar, hay que evitar caer en ese mismo error. Y en nuestra cultura latinoamericana, tener un error, what a shame, ¿no? O sea, no, no debemos tener errores como si fuéramos perfectos. Y ahí nos volteamos hacia las compañías y reconocer que el super sistema perfecto que tenían no fue así y fueron vulnerados, ay, qué pena, ay, no, mejor no lo digas. Hay una razón, bueno, hay varias razones. La semana pasada, Emilio Madero, en un evento en la Ciudad de México, mencionaba datos acerca de una compañía de salud de Espérate, Estados espérate, Unidos. espérate. Emilio Madero, danos un poquito más de contexto, porque así que todos lo conozcamos. No, no lo conocemos todos. Emilio Bueno, nada Madero más para que es todos el jefe de sepan. marketing de Sirion Technologies Ok. y presentó en, en el evento que tuvieron regional eh, el caso de elementos que son de gran importancia en la red. ¡Pum! Uno de esos era la seguridad y en ese de seguridad mencionaba el caso de una entidad de salud de Estados Unidos que fue atacada el año pasado. En porcentajes, no tengo en la mente las cifras tales, pero sí, fue un ataque de ransomware, pagaron el ransomware, por decir, costó, al hacer ya la suma de lo que costó al final, Ujú. costó un 30% de todo lo que tuvieron que pagar a partir de ese ataque? Sí, porque están las afectaciones en la confianza del cliente, están las posibles multas que tuvieron que pagar. Al ser una entidad de salud, es mucho más sensible una vulneración. Entonces, sumaba las cifras de, al final de lo que hubo que pagar a lo largo de medio año y al final del año, y tenías una cantidad de 2.000 millones de dólares que había costado cuando habían pagado, si no mal recuerdo, como 200,000 por el ransomware. Pero finalmente, ya que pones en pesos y, bueno, en monedas, es lo que cuesta Ojalá un fueran ataque, centavos, ojalá ojalá. fueran centavos, ¿verdad? En pesos y centavos diríamos, ya que lo sumas, que lo capitalizas, pues resulta que es una pérdida gigantesca. Entonces, pagar o no pagar, ahí el dilema. Se supone, por lo que he oído de mis entrevistados, no, no lo pagues, si tienes manera de recuperar esa información. El hecho de que pagues no es garantía de que te van a devolver lo que secuestraron, el los Claro, ciberdelincuentes. cuando yo pregunto muchos al respecto de si pagar o no pagar, lo que me dicen evidentemente es no pagar, pero hay una cantidad de cosas que hacer antes para que pueda asegurarse la empresa de no pagar. Me refiero, Claro,
si no hay prevención en cuanto a un ransomware, o sea, si no tienen cómo recuperar los sistemas, nada, Ujú, la opción de pagar se vuelve un poco más atractiva para las empresas. Que además, en una entrevista reciente que hizo Mónica, también salió un tema interesantísimo, que es mucho del pago de ransomware se hace a través de criptomonedas, y entonces las empresas se tardan años en entender y en generar el mecanismo para poder pagar. Entonces tampoco es tan fácil como de, ay, sí, paga y liberamos el dinero y sacas un cheque y ya. No, y con cheque creo que hasta me vi ya muy viejito porque pues ya no, creo que ya nadie usa cheques, pero bueno, vamos a suponer que no es tan sencillo esa parte de incluso pagar porque en efecto, digamos que el método de pago más común son criptomonedas y díganme ustedes cuántas empresas u organizaciones están preparadas con esquemas financieros para pagar en criptomonedas. Pero ujú. ciertamente lo que es interesante es el no pagar viene acompañado mucho de todas unas medidas preventivas, ¿no? Para hacer que la empresa pueda subsistir más allá de estas fallas, ¿no? O sea, Claro, de estar preparados y de casi casi estar asegurados de que pueden decir, no les voy a pagar porque tengo muchas otras vías y otros canales que hacer. solamente No sé, pensando en 3 porque tengo respaldada la información al más a lo más reciente, claro. porque tengo un he preparado a mi equipo con un sistema de, eh, antidenegación de servicio, recuperación en caso de desastres. Entonces, sé cómo levantar de nuevo aquello que tenía. Y también tengo un equipo en el que confío, un equipo humano en general en la empresa, porque los he capacitado, he hecho conciencia en toda mi gente. El eslabón más débil es el que truena la cadena y el eslabón más débil es la capa 8, que es el que está entre el asiento y la máquina. Digo, acostumbrémonos, ¿no? Yo creo que ese va a ser siempre el eslabón más difícil. Miren, yo ahí les pongo el ejemplo, lo que creí que nunca me iba a pasar, y ahorita regresamos al tema de las organizaciones, pero solo por confiarles un dato, de mi familia, el más tecnológico, y tecnológico no se crean que soy así, ¿no? Pero el más tecnológico soy yo, el que siempre está. Y de mi familia, al único hasta ahora, afortunadamente, que le han hackeado el WhatsApp, WhatsApp. fue a mí. Lo cual tampoco es una cosa que me dé, ¿no? Orgullo ni nada. Afortunadamente, porque tenía todos los, ¿no? Los medios para recuperar la cuenta y fueron escasos 5 minutos en los que perdí mi cuenta y gracias a la doble autenticación y demás. Pero, ¿qué fue la capa 8? Era un domingo, estaba yo viendo la tele, me molestaron, dije, ay, hay que resolver esto rápido, no puse atención, acepté y en eso nada más me avisaron de, hello, ya no tienes tu cuenta de WhatsApp en este número. Lo pude recuperar, digamos que fui un ser resiliente y creo que de la resiliencia es lo que tenemos que hablar en el siguiente bloque. Pero vaya, o sea, la capa 8, el eslabón, ¿no? Los humanos seremos siempre, ¿no? Los más débiles y no se trata de que no seamos débiles, sino de que podamos responder lo más rápido a esa debilidad. Pero si te Ujú. parece, Marisela, y para hablar de resiliencia y todo eso, hacemos un pequeño corte y regresamos. Ya volvimos y yo ya me estoy medio arrepintiendo de haberles contado mi ridículo de haberme sido la víctima del hackeo a mi cuenta de WhatsApp, pero bueno, sucedió. Y justamente estábamos hablando esto de la capa 8, de si en realidad en algún momento las organizaciones van a tener solamente empleados súper preparados para enfrentar cualquier tipo de amenaza. Y yo creo, a reserva de lo que pienses, Marcela, eso no va a ocurrir nunca. O sea, la verdad es que siempre tendremos que desconfiar de nuestros propios empleados o de los empleados en sí, porque tarde que temprano al menos uno se puede equivocar, pero también es saber cómo responder a esas fallas para que no se genere un problema mayor. Sí. Y de hecho, no estoy tan de acuerdo contigo en que el equipo humano va a fallar, porque a partir de preguntas o de comentarios concisos, el énfasis que ponen en esa capa de
awareness, de concientización entre la gente, en si te llega un correo con una gran oferta del rey de Birmania que está dispuesto a heredar, o cosas como pon atención cuando te llega un mensaje y sepárate un momento de lo que estés haciendo. Ya sé, me equivoqué, perdón, Marisela, eso pasa, pero a lo que No, no, voy es no, que eso siempre pero pasa. pero vamos pero vamos, o sea, a nivel empresa, tratar de Claro. hacer una costumbre, una, buena práctica, diríamos, para que siempre no haya manera de que te distraigas en ese sentido, porque estás poniendo en riesgo no solamente tu información, o tu dispositivo, o tu cuenta, estás abriéndole la puerta a los malos. Ahora, por supuesto que si nos volteamos a ver a los malos, tenemos el caso de hasta servicios, ¿cómo se llama? Ransomware como servicio. El tener, recursos, dedicar equipos enteros a hacer esa estrategia de los malos para que caigan los buenos. Entonces, es una pelea así como constante y sí creo que la concientización juega un papel importante y tiene que hacerse, ¿no? Bajaríamos la guardia si dijéramos, total, siempre van a caer, yo No, creo. no, no, a ver, para nada. Yo sé que, o sea, si se trata de discutir, a mí me encanta, pero no es que esté diciendo que no haya que capacitar y que haya que confiar en los empleados, pero también es cierto que tarde que temprano, por más, digo, y eso lo saben todos los que se dedican a la ciberseguridad, por más cursos que les den y demás, de repente un día cayeron y más. Lo que yo creo y pienso es, más allá de tener todas estas actividades de capacitación, de hacer todo lo posible porque sus empleados o los empleados de cualquier organización no caigan, es de todas maneras hay que volverse, y eso es a lo que veníamos hablando, a resilientes, a saber que si de todas maneras, con todas esas capacitaciones y todo, alguien cae, alguien la riega, ¿no? Tener los elementos suficientes, ¿no? Para volverse resilientes y que el impacto sea un impacto muy menor, ¿no? O sea, ese es mi punto, que no creo, y eso es a lo que voy, nadie va a tener a los empleados más perfectos, Ujú, porque también es cierto que las amenazas están cambiando, ¿no? Hoy ajá, me parecería que ya no todos creen, y voy a confiar en que ya no todos creen que se ganaron un premio o un viaje o que ¿no? O sea, pero también es cierto que esas estrategias de los cibercriminales están cambiando, se están claro. haciendo mejores, incluso creo que ya también escriben bien y sin faltas de ortografía, ¿no? Porque antes era muy común de, ay, revise la ortografía y si trae, bueno, pues a lo mejor ya hasta acentos le ponen al phishing, ¿no? Entonces, a lo que voy es, en este plan de hacerse resilientes, donde tú mencionabas estos 3 puntos importantes, hay que considerar que independientemente de que hay que capacitar a todos los empleados, hay que tener la idea de que esos empleados también pueden fallar y uno no se puede quedar como se hizo de, pues yo le enseñé, ¿no? Ujú, Tengo a la claro. organización parada, pero yo le enseñé. Y yo agregaría en esos 3 puntos que tú mencionas, Marisela, esta idea de no solamente hay que tener el respaldo, sino hay que tener el plan que quieres usar. O sea, o sea, sí tener todo el plan completo, porque una cosa es, pues ya nada más tengo el respaldo, pero creo que hay que tener todo el plan, desde a quién hay que hablarle, cómo hay que hablarle, ¿no? Quién es el que te puede ayudar, ¿no? Entonces, saber exactamente todos los pasos dentro de la organización para que cuando tengas un incidente de ciberseguridad, puedas llevarlo a cabo el plan completo, ¿no? El plan de recuperación no solamente se trata de, usted pique este botón y descargue todo su respaldo, ¿no? Me parece que hay muchos más temas, incluso temas legales, ¿no? Temas financieros, a qué directivos hay que hablar, qué tipo de información hay que comunicar, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de qué empresas comunican y si están obligadas o sujetas a comunicar, en los últimos 2 años, y con temor a equivocarme porque no tengo idea, pero en los últimos 2 años solo recuerdo 2 casos de 2 empresas que a la Bolsa Mexicana de Valores le comunicaron el incidente de ciberseguridad. Uno el año pasado o antepasado, el de FEMSA, ¿no? Me parece que fue el año pasado, en 2023. Y este año estaríamos hablando de Qualitas, que de lo único que sabemos hasta ahora de Qualitas, y miren que buscamos y todo,
fue que tuvo lo que ahora me gusta mucho cómo le llaman, incidente de ciberseguridad, que no sabemos exactamente qué significa, ¿no? Nada más hablan de un incidente de ciberseguridad. Pero vaya, el tener todo este plan e incluso saber a quién hay que comunicarle y qué comunicarle y qué ejecutivos o qué áreas tienen que estar involucradas, me parece que es muy importante porque te hace una empresa resiliente. ¿Cómo? ¿Por qué te hace una empresa resiliente? Tan sencillo. Entre más rápido reaccionen todas las áreas que tienen que intervenir y no se queden como, uy, este caso nunca había sucedido, ¿qué hacemos? La respuesta puede ser mucho más rápida, mucho más ágil y con muchos mayores elementos para que el impacto sea mucho menor. Y nota al margen por ahí, en uno de los textos de opinión de hace unos meses, yo mencionaba el plan de comunicación, manejo de crisis, cómo trabajar ante una situación así, que es no es el plan B, es como parte de una guía de cómo proceder, porque incluso, ¿cuál es el vocero adecuado en un caso de vulneración? ¿A quién sí se va a negar todo? Finalmente el sol va a iluminar y se va a saber que fuiste atacado. Entonces mejor reconocer y dimensionar para darle confianza a los usuarios, a los clientes, de que su dinero está a salvo, si eres una entidad financiera, o tus datos, si eres una entidad de salud, no sé. Entonces, es cierto. Otro tema que me llama la atención que sí creo que es importante, bueno, que también es importante en todo esto, es el talento con el que cuentan las organizaciones para su área de ciberseguridad. Ahí tenemos una referencia de hace unos 4 meses. Me tocó entrevistar a Ulises Castillo, que es un veterano de ciberseguridad, de seguridad IT, eh, de décadas. Fue maestro de algunos amigos en La Salle, eh, y él mencionaba diferentes habilidades que son necesarias. ¿Quieres que hagamos un pequeño corte y regresemos a hablar de algunas de estas habilidades? Sí, con gusto, vamos. Y ya regresamos y estábamos hablando de ciberseguridad, de si las organizaciones tienen o no que reportar estos incidentes de ciberseguridad. Ahí me quedó una idea muy clara que expresa Marisela. Hay dos temas por los que creo que sí hay que reportar. Número uno, porque muy posiblemente en estos incidentes de ciberseguridad no solamente estás hablando de información de la empresa, sino también puede haber información de terceros que está siendo vulnerada y que también tendrían todo el derecho de saber. Y número dos, ¿por qué también sería importante reportar un incidente de ciberseguridad? Pues porque finalmente, aunque sean competencia las mismas industrias, sí o no, el saber cómo está actuando el cibercrimen, ¿no? Ahora sí que si sabemos cómo todos los malos actúan, ¿no? Los buenos de alguna manera podemos aprender de unos y otros y tener mayores referencias de qué está haciendo el cibercrimen para defenderse de mejor manera. Y la tercera del punto del que estaba hablando Marisela y que nos dejó con la duda era las habilidades que debe de tener el talento de ciberseguridad. ¿Cuáles son esas habilidades, Marisela? Aquí hay cuestiones tan, tan lógicas como que tengan conocimiento de la normatividad y las cuestiones de cumplimiento, como industria, que es lo que deben cuidar, que deben estar, de qué deben estar al tanto. Pero también deben tener habilidades y conocimientos en la parte técnica para proteger la información que está en la nube. Tienen que saber cómo manejar la información que genera, si tienen el proveedor, un SOC. A ver, tu proveedor que vigila cómo está la red y por dónde puede haber una entrada no deseada. Ok, esa información. Hay otra parte que son las habilidades suaves. De esas hablaba, por ejemplo, en aquella entrevista, Ulises mencionaba una que me sacó mucho de onda. Decía, cuando tú revisas el currículum de un candidato y ves que de joven fue mesero,
¿Me sirve para algo? Sí, porque te va a hablar de que la persona tiene, uno, disponibilidad para servicio, pero también para manejar una serie de situaciones inesperadas, porque fue desarrollando ciertas habilidades en ese contexto. Entonces, yo decía, oh, no solamente el que tenga habilidades de comunicación, sino hasta cosas en tu historia laboral que pueden ser útiles. Tener identificadas, tener la habilidad de identificar prioridades, de poder ver, hay un problema, tener como la película y decir, y por aquí empezamos porque es la parte más valiosa de la información que manejamos, que tenemos. No sé, este, ayúdame, ¿qué otras habilidades se te ocurren a ti? Pues ya me parece que con esas son muchísimas, ¿no? Pues cuando tampoco necesitamos, digo, nos encantaría tener superhéroes en la ciberseguridad, pero me parece que, no, insisto, y no es que yo confíe poco en las personas, pero también es muy difícil, ¿no? O sea, eh, que juntes en una sola persona todas las habilidades, me parece que eso lo puedes tener en un equipo. Se nos está acabando el programa, pero no quiero dejar pasar el otro gran tema de moda y que en la ciberseguridad, insisto, nunca o hace mucho que no está de moda, pero, o digamos que desde hace mucho se toca, más bien, no es que no esté de moda, que es la inteligencia artificial. Y el otro día, hablando con otro especialista en ciberseguridad, y yo así retomé el tema de, bueno, y la inteligencia artificial y la ciberseguridad hace mucho que se usan y ayudan a exponenciar, ¿no? Los trabajos de monitoreo, digamos, de alertas y demás. Pero este especialista me puso un tema en la mente que no había considerado. Los riesgos, o sea, las los riesgos que debe considerar toda organización gracias a la inteligencia artificial generativa. Es decir, el tener biométricos ya no es suficiente porque, pues, digamos que ya se pueden hacer voces, digamos que ya se pueden hacer rostros, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahora, y ese es un poco de lo que quería tocar, a lo mejor nos toca hablar de esto mucho más, pero cómo la inteligencia artificial generativa en específico, utilizada por el cibercrimen, es un riesgo del que hoy también tienen que estar al pendiente las organizaciones y que deberían de tomarlo en cuenta. Yo creo que ahí sería muy interesante tener invitados que nos hablen de este tema. Hace unos días oía a un director de una compañía de seguridad que decía, por ejemplo, que el uso de soluciones con inteligencia artificial y machine learning pueden hacer o pueden ayudar a detener en segundos un ataque de ransomware. Esa es la oferta, esa es la propuesta. Que alguien nos cuente de primera mano si esto ya está sucediendo, si ya tienen disponibles como usuarios ese tipo de soluciones o no, porque no existen, porque no confían en ellas. Entonces, yo creo que sería interesante hacer una convocatoria entre quienes nos ven para invitarlos a la plataforma y que nos compartan sus experiencias y el por Sí, qué sí porque o por qué no. me parece que está, o sea, lo que hemos hablado mucho sobre inteligencia artificial me parece que de las primeras áreas en donde la inteligencia artificial se empezó a emplear, y hablo de inteligencia artificial no generativa, sino inteligencia artificial general, fueron soluciones de ciberseguridad, ¿no? Que al Ujú. mismo tiempo lo que hicieron fue, o lo que están haciendo es identificar de manera más rápida patrones de ciberataques o de incidentes de ciberseguridad, algún tipo de corrección, ¿no? Eso que a lo mejor las organizaciones, por o no contar con el gran equipo o el gran talento de ciberseguridad, o simplemente porque en realidad hay organizaciones que reciben N cantidad de intentos de ataques, ¿no? Que no es posible que un humano los vea o los revise todos, es una muy buena opción la inteligencia artificial. Pero hablando ya de lo que, ahora sí, lo que en los últimos meses o quizás ya 1 o 2 años está sucediendo en términos del avance en desarrollo de inteligencia artificial generativa, pues eso te abre unas nuevas posibilidades para el cibercrimen de empezar a actuar y de empezar a romper con algunos sistemas de seguridad, perdón,
a través de la generación de imágenes, de voz, ¿no? E incluso de texto que pueden afectar a las organizaciones. Tienes razón, Marisela, tenemos que consultar expertos y a ver si alguno de ellos nos acompaña en una emisión de estas para que podamos hablar aquí en el IT Masters Update Review, el cual está llegando a su fin en este capítulo. Les agradecemos a todos los que nos ven y también a los que nos oyen a través de cualquier plataforma de audio, ya sea, les digo, lo que es YouTube y si no, Spotify, Amazon Music, el podcast de Apple o el que ustedes decidan. Muchísimas gracias y pues nada, si ustedes tienen algún comentario que hacer al respecto al tema o alguna sugerencia, por favor no duden en hacerlo a través del hashtag IT Masters Update. Ahí estaremos muy pendientes y muchas gracias. Adiós, Marisela. Chao, chao. Nos vemos.